Muy buenas tardes, soy María Fernanda Morales, académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, y estaré moderando esta mesa que se desarrolla como parte del seminario Perspectivas de la Política Comercial y el Multilateralismo frente a la crisis global post-COVID-19, en este segundo día del seminario. Agradecemos a las personas que nos acompañan tanto en Zoom como en el Facebook Live. Y por favor, les pedimos atentamente mantener las cámaras y micrófonos apagados y así como plantear sus preguntas, ya sea en el chat de Zoom o en el Facebook Live. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y también les recordamos que para optar por el certificado de participación deben asistir al menos 80% de las sesiones y registrar su nombre completo en el chat. Este espacio ha sido denominado Tendencias y Perspectivas del Comercio Agrícola y de la Ayuda al Comercio en la región centroamericana. Y para abordar estos temas contamos con la participación de la licenciada Nadia Monge y la máster Ariana López, a ambas una calurosa bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Me permito hacer una introducción de ambas. Nadia Monge trabaja en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, como especialista técnica en comercio internacional e integración regional en la Dirección de Cooperación Técnica, donde apoya el gerenciamiento de las líneas estratégicas de comercio e integración como la política y la promoción comercial. También gestiona el Centro de Referencia de la OMC en el ICA y colabora con el Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, donde brinda soporte al monitor de medidas COVID-19. Como miembro del equipo interprogramático de Género y Juventud, se encarga de vincular los temas de comercio en la cooperación técnica para el comercio internacional agrícola. Nadia es internacionalista, graduada de la Universidad Nacional, con licenciaturas en Comercio Internacional, Ecoturismo y Gestión de la Cooperación Internacional. Por su parte, Ariana López es doctorante del programa de doctorado de Estudios de Desarrollo Global de la Universidad Autónoma de Baja California, México, donde se encuentra actualmente escribiendo su tesis doctoral titulada Iniciativa de Ayuda para Comercio como Mecanismo de Gobernanza Comercial en el Desarrollo Económico de la Región de Centroamérica. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Comercio Internacional y una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con énfasis en Cooperación Internacional, ambas de la Universidad Nacional. Durante sus estudios de posgrado se ha especializado en la iniciativa de ayuda para el comercio liderada por la OMC. Antes de unirse a la Universidad Autónoma de Baja California, Ariana fue académica e investigadora de la Universidad Nacional y la Universidad Técnica Nacional. Además es consultora en temas de internacionalización y acceso a mercados internacionales para pymes en América Latina. Nuevamente agradecerles tanto a Nadia como a Ariana el acompañarnos el día de hoy y me permito recordarles que cada una tiene un lapso de 25 minutos para hacer la presentación. Posteriormente, cuando cada una pues termine, ¿verdad? Tendremos una sesión de cierre de preguntas de aproximadamente unos 20 minutos y aquí me permito reiterarles a quienes nos están acompañando, pues plantear sus preguntas en el chat de Zoom o de Facebook Live. Entonces, de esta forma, pues muy contenta de moderar esta sesión y pues le daría entonces la palabra a Nadia. Nadia, un gusto saludarle. Buenas tardes, es un placer estar hoy acá de parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, pues siempre nos satisface mucho poder compartir con ustedes y aportar un poco sobre nuestras diferentes acciones de cooperación técnica en el tema de comercio agrícola.
Hacer Nadia. Bueno, empezaré mi presentación. Acá, bueno, la estoy proyectando y por favor me confirman si la pueden ver. Sí, adelante. Ok, parece que ya se ve en pantalla completa. Listo. Se puede ver en pantalla completa porque aquí yo lo que estoy viendo es una configuración diferente a la que siempre veo. Pero si para ustedes se muestra en pantalla completa, pues procederé a iniciar concretamente con la temática. Lo que vamos a hablar hoy es el contarles sobre qué es el IICA brevemente para darles un contexto, sepan quiénes somos, qué hacemos. Después vamos a hablar sobre las medidas tomadas ante el COVID-19 por diferentes países de América, específicamente para los temas agrícolas. Y también vamos a hablar sobre las medidas COVID-19 para la agricultura ante la OMC, que hay discusiones bastante importantes que se han dado en los últimos meses ante diferentes órganos de esa organización. Bueno, pues, ¿qué es el IICA y qué hacemos? El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es un organismo internacional que está basado en Costa Rica, en Coronado tiene su sede central y forma una red de representaciones también de 34 países. Tenemos presencia prácticamente en toda América y en España, que es un país observador de nuestra organización. Ya tenemos 78 años trabajando para todos estos países. No pertenecemos a ningún otro organismo, somos un organismo independiente, es decir, no estamos adscritos a la ONU, ni a la OMC, ni a la OEA. Sin embargo, sí trabajamos para los 34 países de los estados americanos, del sistema interamericano. Brindamos cooperación técnica, es decir, no financiamos proyectos, no financiamos acciones, solo brindamos ciertos servicios específicos que tienen que ver con formulación de metodologías, de políticas para la agricultura, análisis estratégico también, ¿verdad? De proyecciones de la agricultura, entre otros. Y tenemos 5 programas temáticos. Actualmente hay 5 grandes temas que ocupan al IICA, entre los que se encuentran en la bioeconomía y la productividad, el cambio climático y la resiliencia de la agricultura familiar y el desarrollo territorial. Ahí es donde se trabaja la parte más local del comercio. Tenemos un programa de comercio internacional e integración regional y otro que se llama sanidad, calidad e inocuidad de los alimentos, donde ahí se ven temas de medidas sanitarias y fitosanitarias. Unido a ello hay 3 temas transversales que trabajamos a su vez en estos 5 ejes temáticos, que son género, juventud e innovación tecnológica. Entonces esto es para que nos conozcan un poquito. Tenemos un blog a raíz de esta pandemia. Como ustedes ya saben, todo el contexto económico, político en muchos países cambió. Y nos dedicamos, pues, para la agricultura a monitorear todas estas respuestas que los países han tenido ante el COVID. Entonces acá les dejo unas reseñas para que las investiguen, que las conozcan antes bueno, después de esta actividad. Y pues cualquier consulta también están invitados a contribuir a los artículos de discusión, a enviarnos sus consultas. También tenemos un centro de referencia de la Organización Mundial de Comercio, donde atendemos consultas relacionadas con el comercio agrícola en general. De ese blog es que les he traído estas varias estadísticas sobre medidas que hemos identificado como respuesta al COVID en diferentes países de América. En total han sido cerca de 283 medidas que hemos logrado, pues, de algún otro modo
ubicar en diferentes medios, en medios de prensa confiables, medios oficiales también. Es difícil, es una labor bastante minuciosa la que se debe realizar, pues no todos los países tienen a disposición medidas o sitios actualizados donde se encuentran las medidas que le aplican a la agricultura o que la pueden afectar. ¿Cuáles han sido las respuestas de los países hasta el momento? Bueno, por un lado, mitigación, ¿verdad? Dedicarse a aplacar los efectos que ha tenido el COVID en temas económicos, sociales, y otras de recuperación, ya tipo de incentivos para reactivar la economía. Ahí tenemos, bueno, ya 4 tipos de medidas, entre las cuales la mayoría han sido de tipo comercial, sea restringir o flexibilizar el comercio. Otras tienen que ver con el carácter macroeconómico y social, apoyos al empleo, incentivos fiscales o de alguna otra forma también se hacen condonaciones, se hacen arreglos para que los diferentes sectores económicos o no paguen impuestos o tengan plazos más flexibles para cumplir con sus responsabilidades taxativas. Tenemos otras políticas que se han implementado en temas de flexibilizar insumos, promover la comercialización local, abrir más medidas para la inversión y políticas para las cadenas agroalimentarias que han sido las de menor medida. Regálame 2 hojitas de hierbabuena, por favor. Bueno, acá en el blog del IICA, este sistema que hemos ido identificando sobre diferentes países que van desde Estados Unidos y Canadá hasta Chile y algunos países del Caribe que son mucho más difíciles de monitorear, han ido pues orientadas a asegurar la comercialización y el comercio en general, facilitar los intercambios. Ahora hay mucha promoción de los certificados electrónicos. Evidentemente, y como es obvio, los protocolos de seguridad y de sanidad de los productos agrícolas y en general han sido también, han proliferado, y la importancia de monitorearlos es que cambian día a día. Tienen diferentes tipos y lapsos de implementación y por eso es importante contar con organizaciones, instrumentos que tengan registradas estas medidas. Y bueno, en una menor medida están las políticas de aseguramiento alimentario, de alivio, relacionadas con reactivación económica sostenible, entre otras. Bueno, en el mundo, en general, han venido, hay tendencias encontradas. Por un lado, tenemos las restricciones, países que sin haber alguna escasez alimentaria, pues impusieron restricciones a las exportaciones o a las importaciones de productos agroalimentarios, pues. En general, ya ustedes saben que hablando de otros tipos de bienes, pues también se prohibieron las importaciones de algunos países por temas de higiene y de medidas sanitarias, y se prohibieron las exportaciones también de estos insumos en países donde la producción es grande, ¿verdad? Con el fin de evitar la escasez. Las restricciones han sido más que todo de tipo temporal y deben ser, según las disposiciones multilaterales del comercio, de tipo temporal, ¿verdad? Alguna restricción a exportar ciertos productos con fines de seguridad alimentaria o que cualquier justificación legítima que se ponga debe ser temporal. Y también pues en ese sentido, hemos visto que muchos países del este asiático al inicio de la pandemia
bloquearon sus exportaciones de arroz, de aceite, de huevos, por ejemplo, productos básicos para la alimentación, pues tenían un temor de poner en riesgo la seguridad de su población. Igual en los países del este asiático, restricciones al comercio de trigo y sus productos derivados también. Y esto provocó una oleada de reacciones. Por un lado, algunos países al ver que sus proveedores ya no estaban proveyendo los insumos necesarios para su seguridad alimentaria, pues abrieron o flexibilizaron las reglas de comercio. Por ejemplo, abrieron contingentes arancelarios. Muchos países también, por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el caso de Guatemala, trajeron muchas donaciones de granos básicos y prohibieron la exportación de, por ejemplo, de frijoles, que son básicos en estos países. Eso se cuestiona, ¿verdad? En el comité, después les comentaré, porque el ICA es una organización observadora ante el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Comité de Agricultura. Varios países cuestionaron las medidas tomadas por algunos países centroamericanos, países asiáticos también, países del este de Europa. Todos aquellos que estaban restringiendo productos fueron cuestionados. En el caso de estos países centroamericanos, el argumento es, bueno, son países son productos básicos que escasean, en estos momentos tenemos condiciones climáticas adversas que producen escasez del producto y no hay suficiente abastecimiento, ¿verdad? Si empezamos a exportar el producto, necesitamos que eso se quede aquí, es un producto de consumo básico y por esa razón no lo vamos a exportar y no sabemos hasta cuándo dejemos de poner esta medida. Entonces, esto es una de las situaciones que ha ocurrido, una de las tendencias. Y bueno, muchos de los argumentos de las políticas van en razón de la seguridad alimentaria, sea que yo quiera importar más, por ejemplo, en los países del Caribe, que son productores, importadores netos de alimentos, o sea que por alguna razón, ¿verdad? Alguno de mis proveedores cerró fronteras, cerró mercados y yo necesito traer ese producto de otras economías. En general, ¿cuáles han sido las discusiones a nivel global, verdad? Aparte de lo que les comenté ahora en los temas agrícolas. Bueno, de lo que el ICA sabe, ¿verdad? ¿En dónde está el ICA? Ahorita, bueno, desde el 99 somos miembros, somos observadores del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y desde el 2010 en el Comité de Agricultura. Entonces, las discusiones que se dan en estos comités de la OMC son basadas en los acuerdos de uno de estos temas respectivos. Y bueno, a principios de año se suspendieron todas las reuniones que había para analizar el cumplimiento de los acuerdos debido al COVID. No hubo conversaciones, sin embargo, en junio comenzaron de nuevo las discusiones. En el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se analizaron el tipo de medidas que se han notificado. Ustedes sabrán, recordarán que es responsabilidad de todos los países ser transparentes, informar al resto de sus socios comerciales, los 164 miembros de la OMC, de aquellas medidas que vayan a tomar en cualquier aspecto comercial y específicamente en este caso en temas o que hayan tomado en medidas sanitarias y fitosanitarias o en agricultura. Y se determinó que de las 175 notificaciones que se habían recibido a junio o julio, en general en la OMC, la mayoría eran sobre obstáculos técnicos al comercio. Aquí estamos hablando de mercancías en general, notificaciones en general impuestas
diferentes mercancías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto incluye insumos médicos, diferentes productos que se utilizan para la lucha contra el COVID. Entonces, bueno, se pusieron un poco más restrictivos los países sobre los tipos de mascarillas, de inyecciones, de insumos médicos que requerían. Por eso iban notificados sobre el acuerdo de obstáculos técnicos. Un 25% estaban notificados en medidas sanitarias y fitosanitarias, obviamente todo el mundo preocupado, ¿verdad? Por la seguridad de sus alimentos, por el tema de China, ¿verdad? Que impusieron medidas, restricciones a ciertos productos marítimos procedentes de Estados Unidos, de Brasil, entre otros países. Eso se identificó y todos empezaron a responder con medidas sanitarias y finalmente un menor porcentaje en el acuerdo sobre agricultura. ¿Qué contempla el acuerdo sobre agricultura? Bueno, ya ahí los países, de ese 11% de medidas notificadas ante la OMC de todos los países del mundo, el 34% eran para notificar subsidios a la agricultura, pagos a la producción, bueno, como respuesta para, ¿verdad?, compensar a los agricultores y a las agricultoras. Vamos a hacer pagos de alivio, bonos para las personas desempleadas, etc. Sin embargo, les recuerdo que el sector agrícola ha sido uno de los más resilientes, y no el más resiliente, para el tema de la pandemia. Mientras la economía general cae, las exportaciones caen, el comercio agrícola se mantiene incluso en aumento en muchos países. En el caso de Costa Rica también este es el caso. Pero bueno, esa es la mayoría de medidas ante el Comité de Agricultura, son pagos, subsidios, subvenciones, y otro porcentaje, un 32%, es programas, créditos, ¿verdad? Otras medidas que se han tomado específicamente para las exportaciones, ¿verdad? Lo que les hablaba anteriormente son medidas en general, ¿verdad?, de ayudas a la agricultura en general, y las otras son específicamente para exportaciones agrícolas, subvenciones de exportaciones agrícolas. Eso en el tema de Comité de Agricultura. Y en el de medidas sanitarias y fitosanitarias, pues también muchas delegaciones manifestaron sus preocupaciones en el tema de la flexibilización de los límites máximos de residuos de pesticidas, principalmente una medida que ha tomado la Unión Europea, ¿no? Una medida bastante restrictiva. Entonces, de una u otra forma, en una pandemia, ¿verdad?, de una crisis sanitaria y además con repercusiones económicas, este tipo de requisitos encarecen evidentemente la producción, encarecen los costos y obligan a las empresas a ver dónde ubican su producción, dónde ubican sus exportaciones, y eso no es fácil, ¿verdad? Entonces, de ahí las conversaciones que se han tenido. Para ir finalizando, en muy grosso modo, los países se han organizado en bloques o en grupos, muchos llamando a la transparencia, a la flexibilización de las medidas. No hay necesidad de restringir las exportaciones, especialmente de productos agrícolas, a sabiendas de que puedo, ¿verdad?, yo poner en riesgo como país la seguridad alimentaria de terceros, ¿verdad?, de la población de terceros países. Mucho llamado a la información, la misma OMC y diferentes organizaciones internacionales tienen un monitor, tienen, ya ustedes los conocerán quizás, instrumentos donde puedo ir a buscar cuáles son las medidas que se han impuesto y que se han notificado, ¿verdad?, ante estos organismos a diferentes mercancías y diferentes productos. Y también en estos espacios, ¿verdad?, en estos comités, se ha solicitado un espacio específico para analizar medidas COVID, buenas prácticas, tendencias de las políticas comerciales y las políticas agrícolas, que
como resultado del COVID puedan tener un efecto negativo o distorsionar los mercados. Y eso sería muy a grandes rasgos el tema este de las tendencias en políticas agrícolas para, ¿verdad? O políticas comerciales para la agricultura también. Recordarles que, bueno, tenemos el blog que nos pueden consultar, el correo electrónico también que les presenté al inicio. Pueden contactarme a través de ¿verdad? Sus contactos en la Universidad Nacional también. Y bueno, pues esperamos que las tendencias ahora en segundos brotes de las políticas comerciales sigan cambiando, haya nuevas restricciones, nuevas medidas, más flexibilizaciones, y es solo estar al tanto, estar monitoreando cuáles son las reacciones en temas de política comercial al menos, ¿verdad? Que esto nos permite tomar medidas y decisiones, ¿verdad? A nivel político, a nivel institucional, a nivel empresarial incluso. Y pues estar al tanto también de las diferentes tendencias en el consumo, ¿verdad? La pandemia no solamente ha hecho cambios en el comportamiento de los intercambios comerciales a nivel fronterizo, ¿verdad? Entre países, sino también a nivel individual de las diferentes personas, de los consumidores y consumidoras. Preguntas y comentarios, no sé si pasan al final. Les agradezco mucho la atención. Nadia, muchas gracias. Sí, vamos a seguir con la intervención de Ariana y posteriormente abriremos un espacio para que las personas que nos están escuchando pues, puedan plantear las preguntas, ya sea para usted, Ariana, o para ambas. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Muchas gracias por su intervención, Ariana. Un gusto saludarle y pues el espacio es todo suyo. Adelante. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muy contenta de poder acompañarlos. Voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver. Me dicen, por favor, si se está viendo. Ya casi. Ahora sí. Vamos a ver, que a mí todavía no me... ¿Sí se puso toda la pantalla? No, está como, no está en modo de presentación aún. Ok, ahí está. Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos. Un poco lo que vamos a conversar ahora son tendencias y perspectivas de la ayuda para el comercio en la región de Centroamérica. Vamos a hacer una primera parte de un panorama muy general de la movilización de los recursos con respecto a la ayuda para el comercio en la región de Centroamérica y luego vamos a hacer un par de luces o perspectivas que se pueden visualizar tras COVID-19. Es importante mencionar acá porque a veces como confundimos cuando hablamos de la ayuda para el comercio. La ayuda para el comercio es una iniciativa que se gesta en la Organización Mundial del Comercio, específicamente en la Declaración Ministerial de Hong Kong, adoptada el 18 de diciembre del 2005, en donde básicamente, y me permito leer, en la declaración se sustenta de que la ayuda para el comercio deberá tener el objetivo de ayudar a los países en desarrollo y en particular a los PMA a crear capacidad y oferta relacionada e infraestructura relacionada con el comercio que pueda necesitar para poder aplicar los acuerdos de la OMC, beneficiarse de ellos y más en general para aumentar su comercio. Es decir, la OMC entiende que hay un grupo de países que en su proceso de inserción económica no tienen o no cuentan con las mismas capacidades comerciales y que por tanto tienen una serie de limitaciones comerciales, ¿no? Entonces, en ese sentido se crea esta iniciativa que básicamente la OMC lo que hace a través de la iniciativa es tratar de impulsar a los gobiernos, tanto de los países en desarrollo como a los donantes también, a que puedan movilizar los recursos, veamos esto acá un poquito, a movilizar recursos para poder hacerle frente a estas limitaciones al comercio que puedan ser identificadas en cada uno de los países en desarrollo
y los países menos adelantados, ¿no? Y este punto que está subrayado es importante porque es de lo que vamos a hablar ahora, de esa movilización de recursos que se realizan para poder paliar de alguna manera las limitaciones identificadas, en este caso en particular, en la región de Centroamérica, ¿no? Entendido esta parte, es importante también entender, y espero que podamos abordarlo en los 20 minutos que tenemos acá, entender que, por ejemplo, se gesta en el 2005 esta iniciativa con la declaración en Hong Kong, se crea un programa de trabajo de ayuda para el comercio que básicamente lo que tiene es una serie de actividades tanto para los países donantes como para los países receptores en cuanto a la ayuda para el comercio, y en el 2007 se empieza a monitorear a través de los exámenes globales de ayuda, que ahí es donde se empieza a monitorear y sí es importante que lo vayan viendo. Entendido esta parte, ¿qué papel tiene entonces o qué rol tiene entonces en este caso la región de Centroamérica con respecto a una iniciativa que es de carácter multilateral? Por un lado, para todos es bien conocido de que la región de Centroamérica ha hecho una apuesta con respecto a la apertura comercial para poder hacerle frente de alguna manera como un modelo de crecimiento y desarrollo económico. Y esto de alguna manera se ha materializado a través de la cantidad de acuerdos comerciales que tienen los países de la región, a través de los porcentajes específicos que se ve de participación en cuanto al comercio del PIB, así como en el aumento de las exportaciones interregionales que tiene, diversificación de mercados, etcétera, ¿no? Pero todo esto también ha evidenciado en la región una serie de limitaciones, por el otro lado, que tiene la región para poder insertarse dentro de este proceso comercial. Estamos hablando de la eficiencia de las exportaciones, estamos hablando de dificultades en la preparación tecnológica, estamos hablando de dificultades en temas de servicios, temas logísticos, etcétera, que se van observando en esta línea, ¿no? De modo que se empieza a monitorear esta ayuda y cómo es que se viene trabajando entonces a partir de que se empieza a implementar, ¿no? Entonces, uno de los principales hallazgos que se logran observar con respecto a este monitoreo y vigilancia de la ayuda, que así lo llama la OMC, es que sí hay un progreso, es decir, sí existe un progreso general de los desembolsos de Aid for Trade, por sus siglas en inglés, en la mayoría de los países de la región de Centroamérica, es decir, desde la implementación ya para el 2006, 2007, hasta el 2007, al 2017, que es cuando se termina de sistematizar el último Aid for Trade at Glance, que es en el 2019, si se observa ese progreso general para la región, ¿no? Siendo Nicaragua el principal receptor de la ayuda para el comercio y siendo Panamá el menor receptor, en donde incluso tiene una disminución importante en el 2015, que es casi el 50%, ¿no? Donde pasa del 2006 con 7.90 millones de dólares al 2015 que es de 3.6 millones de dólares. De modo que vamos a tener como un top 3, ¿verdad? De los principales receptores, donde vamos a tener a Nicaragua en un primer lugar, a Honduras en un segundo lugar y a Guatemala en un tercer lugar, ¿no? El siguiente gráfico muestra un poco este progreso que les he venido mencionando, donde hay un progreso de parte de todos, una participación importante de Nicaragua como receptor. Hay una excepción ahí en donde 2012-2014 Honduras se posiciona como principal receptor de la ayuda, pero en general termina siendo Nicaragua. Otro elemento importante que tiene que ver con estos desembolsos es que existe una disparidad entre los compromisos y los desembolsos de la ayuda para el comercio. Esto sabemos que es una tendencia en cooperación internacional, pero que en el caso de Aid for Trade no es la excepción, ¿no? Hay una tendencia de un panorama en el sentido de que hay compromisos que son mayores que adquieren los donantes versus los totales desembolsados, ¿no? Y que en este caso, específicamente el caso de El Salvador y Panamá, son los que muestran una mayor disparidad entre los compromisos adquiridos y los desembolsos realizados, y Honduras representa el único país con una menor disparidad. El siguiente gráfico muestra un poco esto que les estoy comentando, como en el 2016 hay una disparidad importante entre los compromisos adquiridos y los desembolsos realizados por parte de los donantes, ¿no? Particularmente en el caso de Panamá, y que además se repite se había repetido en el caso del 2015, ¿verdad? Otro elemento importante de mencionar con respecto a los desembolsos de ayuda para el comercio para la región de Centroamérica es
cuánto representa la región de Centroamérica en términos de los totales de la ayuda para el comercio para toda la región de América Latina, ¿no? Entonces, tenemos en este caso particular que el 32%, que fue en el 2006-2008, tuvo de participación la región centroamericana, donde Nicaragua se posiciona en un segundo lugar dentro de los top 5 para América Latina, y en el 2009-2011 representa ser el periodo donde la región centroamericana tiene una participación un poco más grande con respecto a todo lo que se desembolsa para América Latina, ¿no? Y en donde igualmente Nicaragua termina estando en el segundo lugar, El Salvador en un cuarto lugar y Honduras en un quinto lugar dentro del top 5 de los países mayor receptores para América Latina. Otro elemento importante que se tiene que observar con respecto a la movilización de recursos que se generan en materia de ayuda para el comercio para la región de Centroamérica es quiénes son esos donantes, ¿no? Podemos observar que en la primer recuadro, que es del 2002 al 2005, que es el periodo previo a que se establezca la iniciativa de ayuda para el comercio, tenemos a los países del CAT en un primer lugar, al Banco Mundial en un segundo lugar y la Unión Europea en un tercer lugar, ¿no? Posteriormente tenemos voy a mover por acá, luego no lo veo. Tenemos en el caso del 2007, que es cuando se empieza a implementar la iniciativa, y posteriormente al 2017, que es la última sistematización, tenemos a Japón en un primer lugar, al Banco Mundial, que se sigue sosteniendo como uno de los principales donantes, y posteriormente Alemania, ¿no? Otro elemento a destacar acá es hacer el balance en cuanto a los principales donantes y los principales receptores de la ayuda. Es decir, tomando en consideración este primer receptor, que es Nicaragua, tenemos que son las instituciones de la Unión Europea quienes están desembolsando mucho más dinero en el caso, en temas que tienen que ver con la ayuda para el comercio, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, ¿no? El otro elemento también es en el caso del receptor Honduras, que sería Japón, el Banco Mundial y Alemania, que es la misma tónica que se está teniendo para el resto de los países centroamericanos como principales receptores de la ayuda. Otro elemento importante de observar acá, porque la movilización de los recursos, o específicamente en la ayuda, se puede observar o medir de diferentes formas. En este caso, lo estamos observando en cuanto al panorama y los flujos totales de ayuda que se generan, versus también, o acompañado también de los donantes, pero otro elemento importante es cuáles son esos sectores, es decir, a qué sectores se está dirigiendo esta ayuda para el comercio. Y un aspecto importante es que cuando se empieza a monitorear desde 2010 al 2017, se observa que los principales sectores a los cuales se está dirigiendo la generación y suministro de energía y la banca financiera y servicios son los principales, dejando un poquito de lado el caso del ajuste relacionado con el comercio y el caso que tiene que ver con recursos y minería, ¿no? Pero, sin embargo, aquí sí hay algo importante de destacar, y es que estos dos sectores primarios, ¿no?, prioritarios, que son la generación y suministro de energía, y la banca financiera y servicios, experimenta de alguna manera una disminución importante del 2010 al 2017 en el caso de la generación y suministro de energía, que por ejemplo Costa Rica fue uno de los países en recibir en este caso del sector de energía, del 2010 pasa de 189 al 2017 a 81 millones de dólares, ¿no? Y en el caso de la banca financiera y servicios pasa de 49 millones en el 2010 a 16 millones en el 2017, ¿no? Este otro elemento tiene que ver con respecto a las categorías. La Organización Mundial del Comercio y la OCDE no tienen una definición universal sobre cómo visualizar la ayuda. Cada organismo la hace de una forma distinta. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, trabaja estas 4 categorías, pero en general son 6 categorías. Como 4 categorías principales, el caso de la región de Centroamérica, la ayuda se está dirigiendo principalmente a las categorías de infraestructura económica y de capacidad productiva. Aquí quiero hacer la salvedad de que cada uno de estos sectores que les acabo de mencionar se acomodan de alguna manera o se estructuran de acuerdo a cada uno de estas categorías que maneja la ayuda, para saber hacia dónde lo está dirigiendo cada uno de estos desembolsos o esta movilización de recursos.
De modo que vamos a tener como en el balance de las categorías que se están trabajando en la región de Centroamérica es muy bien. Por un lado, se está visualizando que hay una movilización de recursos en general con temas de infraestructura económica y de capacidad productiva, que de hecho eso se observa en las mismas estrategias país que tiene el Banco Interamericano, e incluso se observan en las mismas políticas públicas que tiene cada uno de los países de la región de Centroamérica. Pero también nos evidencia que hay desde el 2006 que se empieza a monitorear esta ayuda y que se empieza a implementar. Sí hay una de las categorías que está quedando de lado, y es la que tiene que ver con política comercial y las regulaciones relacionadas al comercio. Y esto significa, y esto sí es importante, porque significa que temas como facilitación de comercio, como temas de acuerdos comerciales regionales, negociaciones multilaterales, las mismas contribuciones de los presupuestos de gobierno para las reformas, para poder hacer reformas al comercio y a los ajustes de política comercial, se está dejando de lado. Entonces, este elemento sí es importante destacar, porque es ahí donde tiene que tomar acciones la región centroamericana hacia dónde y qué partes quiere fortalecer, ¿no? De modo que ante todo este panorama que es muy general, muy general acerca de la región centroamericana, de hacia dónde se está dirigiendo, la gran pregunta aquí es qué perspectivas se pueden observar o visualizar con respecto a esta movilización de recursos tras el COVID-19, ¿no? Pero para poder decir o para poder concluir algunas perspectivas al respecto, sí me gustaría señalar tres elementos importantes antes de llegar a la parte de Centroamérica. Y uno es el hecho. Tenemos un hecho de que hay un desplome del comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio ha mencionado que podría haber una reducción del comercio internacional de un 13 a un 32% para el 2020, y esto significaría que aplicaría para todas las regiones que podrían estar sufriendo una disminución de al menos 2 dígitos en sus exportaciones y sus importaciones, ¿no? Y esto incluido América Latina e incluido también la región de Centroamérica. Pero el otro elemento, antes de llegar a qué conclusiones vamos a llegar o qué perspectivas podemos visualizar, tiene que ver con qué está haciendo la Organización Mundial del Comercio con la ayuda para el comercio y el COVID como tal. Y es en la última reunión de julio de este año, que el Comité de Desarrollo y Comercio destina cada una de esas reuniones específicamente para tratar el tema de la ayuda para el comercio, ¿no? Y en ese sentido se visualiza en esa reunión que claramente van a haber repercusiones con respecto al programa de trabajo de Aid for Trade que se trabaja 2020-2022. Los programas de trabajo son bianuales. Entonces, se plantea que puede haber se deberá hacer un rebalance o un balance con respecto a las acciones que deban tomar los donantes y los receptores con respecto a la ayuda. Y a este punto también quiero, con respecto a la OMC y lo que está haciendo en cuanto a la ayuda para el comercio y el COVID, mencionar ahí que en cuanto a los compromisos que se adquirieron en esta reunión sostenida en el Comité de Comercio y Desarrollo, y es, por ejemplo, la India, y destaco ahí un par de donantes, porque fueron varios todos los miembros de la OMC, pero, por ejemplo, en el caso de la India, sigue sosteniendo su ayuda en poder facilitar el acceso a los países menos adelantados, porque representa el 96% de sus líneas arancelarias. Por el otro lado, la Unión Europea sigue sosteniendo en su último reporte del 2020, en cuanto a las estrategias de ayuda para el comercio, de su reporte, menciona seguir sosteniendo los compromisos que ya había adquirido con respecto a los PMA, y esto es importante porque la India ha sostenido con respecto a los PMA, la Unión Europea también. China, por su lado, es un poquito más abierta en el sentido de que podría estar aplicando este apoyo tanto a países menos adelantados como países en desarrollo como los nuestros, para poder acceder, en este caso que las pymes puedan acceder de mejor manera al mercado chino. Y en el caso de Corea, por ejemplo, Corea sostiene el hecho de seguir manteniendo sus contribuciones que realiza al marco integrado mejorado. El marco integrado mejorado es una especie de fondo de la ayuda para el comercio que existe para los países menos adelantados, es decir, estos países menos adelantados pueden irse a este fondo, en los cuales, por ejemplo, Corea
es partícipe y es donante dentro de este marco integrado, que es la versión mejorada, tal cual como la dice, del marco integrado del 97, ¿no? Y finalmente, que es muy importante para nosotros, es la respuesta que va a dar el Banco Interamericano de Desarrollo como, como órgano auxiliar de la ayuda en materia de Aid for Trade, ¿no? Y en este caso, el Banco Interamericano ha sostenido una serie de acciones, o por lo menos ha dado informes de que sostendrá acciones en temas de facilitación de comercio, en temas de atracción y retención de inversiones, en temas de fomento, exportaciones e internacionalización, y en temas que tienen que ver con la integración y las negociaciones comerciales, ¿no? Este Esta es un poco una perspectiva que da la OCDE con respecto a la asistencia oficial al desarrollo. Recordemos que la ayuda para el comercio es una subpartida del total de la ayuda oficial para el desarrollo, y en este caso visualizaba 3 proyecciones, ¿no? Dependiendo de cuánto pudiese estar avanzando la pandemia. De modo que ante el avance que ha tenido, es muy probable que la asistencia oficial al desarrollo pueda sostenerse en 128 billones de dólares para el 2021. De modo que, dicho todo esta parte, contemplando también las acciones que va a tomar la OMC, contemplando también acciones que va a tomar el BID como órgano auxiliar en materia de ayuda para el comercio, yo me atrevería a decir, bueno, ¿qué es lo que sigue para Centroamérica, ¿no? ¿Qué puede visualizar Centroamérica en todo este escenario, ¿no? En primera instancia, yo supondría que en definitiva va a haber una disminución en los flujos totales de la ayuda para el comercio. Y esto, en primera instancia, porque cuando evaluamos el total de los flujos de la ayuda para el comercio a nivel global, observamos que estos flujos a nivel global, por lo menos para el 2013, estaban dirigidos en su mayoría hacia África. El último reporte para el 2017, en el último Aid for Trade at Glance del 2019, era Oceanía, ¿no? De modo que es muy probable que esta tendencia, esta dinámica se siga sosteniendo, porque como observamos en las acciones que quieren estar tomando los miembros con respecto a la ayuda, es seguir apoyando a los países menos adelantados a poder recuperar estos recursos, ¿no? Esto nos lleva a otro elemento que ya lo habíamos mencionado, y es, si bien existe una brecha entre los compromisos y los desembolsos adquiridos, es claro que tras el COVID-19 la brecha se va a incrementar, pese a que los países miembros habrá que ver qué resultados salgan de la reunión 2021 en el Comité de Desarrollo y Comercio de la OMC, específicamente en el programa de trabajo que está contemplado para los donantes y para los receptores en cuanto a sus acciones, ¿no? Pero es muy probable que la brecha sea mucho más grande, específicamente para la región de Centroamérica. Y me lleva a concluir el tercer punto, que quizás es el más delicado acá, y es la afectación que puede haber con respecto a los sectores específicamente de la categoría 1, que tiene que ver con la política comercial y regulaciones, específicamente en el sector de la facilitación del comercio, y con respecto a la categoría 3 de la infraestructura relacionada al comercio y el transporte, y específicamente para el indicador o el sector de transporte y comunicaciones. ¿Por qué? Porque finalmente a la región centroamericana y a los países de la región centroamericana, lo que debería importarles en este momento, o lo más importante, sería facilitar el acceso a suministros y productos médicos esenciales, ¿no? Y el otro elemento importante es el poder agilizar todos los procedimientos regulatorios y fronterizos que puedan facilitar el acceso a estos productos médicos y a estos productos alimenticios esenciales en el COVID. De modo que el fortalecimiento de la categoría 1 y el fortalecimiento de la categoría 3 representa un elemento importante que deben trabajar los países centroamericanos, ¿no? Y aquí quiero hacer la salvedad del rol que pueda tener el Banco Interamericano en cuanto a reformular o reestructurar las estrategias país que sostiene con cada uno de los países centroamericanos, donde se pueda reevaluar cada uno de estos puntos, porque en cada una de las estrategias que están dirigidas hacia los países centroamericanos, el BID
tiene como puntos de partida igualmente la infraestructura comercial y la capacidad productiva. Es decir, sostienen esa lógica, no está mal, pero lo cierto es que se debe reformular con respecto a las necesidades puntuales que pueda tener cada uno de los países de la región, específicamente con estos puntos que tienen que ver con los suministros y productos médicos y alimenticios que puedan estar relacionados con el COVID. Muchísimas gracias por todo y quedo atenta a los comentarios y dudas que puedan tener al respecto. Muchas gracias, Ariana, por la intervención. Ahora vamos a dar inicio con la ronda de preguntas. Entonces les recordamos que pueden plantearlas tanto en el chat de Zoom como el de Facebook Live. Ya tenemos aquí varias preguntas y hay una dirigida para Nadia. Y dice así: teniendo en consideración el panorama de política comercial agrícola que usted nos mostró, ¿cuáles son las recomendaciones de política comercial que se hacen a los países latinoamericanos desde un organismo internacional como el ICA? ¿Nadia nos escucha? Sí, Ah, efectivamente hay muchas recomendaciones que podemos hacer en el tema de las políticas, ¿verdad? Por un lado, es en el tema comercial, que sean políticas no restrictivas del comercio, más bien que fomenten su flexibilización, su liberalización, sobre todo en un contexto donde no hay escasez de alimentos. Bueno, imagínense ustedes las consecuencias de generar tanta especulación en el mercado, ¿verdad? Incluso ya el índice de precios de los alimentos tiene un índice específico para ya ha tenido como el mayor aumento en los últimos años. Entonces hacemos un llamado también, al igual que lo hacen diferentes países y lo hacen diferentes organizaciones como la OMC, a tomar conciencia de las repercusiones que puede tener esto en el mercado y específicamente para la seguridad alimentaria, ¿verdad? En un contexto donde las economías, ¿verdad? Los ingresos per cápita se van a reducir, es decir, que va a haber más pobreza, restringir el comercio solo va a acentuar la pobreza, ¿verdad? Va a acentuar el hambre. Eso, pues, por ese lado, y que sean medidas basadas en ciencia, ¿verdad? Cuando hablamos en poner medidas sanitarias y fitosanitarias a productos en general, pues que sean con fines legítimos y basados en principios científicos. Básicamente eso sería, y siguiendo los principios de transparencia, que comuniquen estas medidas, ¿verdad? Que utilicen los mecanismos que hay a disposición, mecanismos regionales, mecanismos multilaterales, que informen a sus socios para tomar medidas empresariales y políticas, ¿verdad? Fundamentadas e informadas. Eso sería. Muchas gracias. Voy a ir, porque tenemos varias preguntas, entonces voy a ir alternando. Y hay una pregunta para Ariana, y es un poquito un tema de conceptualización. Deima Calvo dice: hola Adriana, siempre es un gran gusto saludarte. Me suena muy interesante esta iniciativa, pero hay dualidad. ¿Se puede interpretar como cooperación internacional la ayuda para el comercio? ¿Es lo mismo? ¿Cómo se ve desde esa perspectiva? Excelente. Bueno, saludos a Deima, compañera mía de la maestría. Deima, sí, efectivamente, esta iniciativa es una vinculación, es una sinergia entre dos elementos, entre la cooperación y el comercio como tal, ¿no? Algunos autores podrán diferir al respecto, pero se entiende como una cooperación, se entiende como cooperación internacional, ¿no? Porque además involucra
Además, hay que entender que cuando se evalúa toda la ayuda oficial para el desarrollo y todos los desembolsos que se realizan al respecto, la ayuda para el comercio corresponde a una subpartida específica que tienen cada uno del total de la sombrilla, ¿no? de la ayuda oficial al desarrollo. Una subpartida está específica para temas que tienen que ver con la ayuda para el comercio, y hay otra subpartida que son otros temas relacionados al comercio que también pueden entrar. Importante mencionar acá, y es muy buena tu pregunta, en el sentido de que no podemos llamar a todo ayuda. Para poder entender que eso es ayuda, tienen que ser programas, proyectos que estén vinculados o incorporados en las estrategias nacionales de cada uno de los países, ¿no? Y ese elemento de las estrategias nacionales de cada uno de los países que puedan tener, ¿no? Pero sí, efectivamente, respondiéndote, sí se entiende como cooperación internacional, es un tipo de cooperación internacional. De hecho, la cooperación internacional ha avanzado con respecto como disciplina como tal, y sí, efectivamente lo es, y es una sinergia entre ambas, entre la cooperación y el comercio internacional. Ok, muy bien. Voy a aprovechar y darle a Ariana como dos preguntas en una. Dice así, ¿cómo se definen las prioridades en las cuales deben ser, que se deben tomar en cuenta para invertir los recursos de ayuda al comercio en cada uno de los países, en este caso, los países centroamericanos? Si hay algún criterio. Y la segunda parte, yo sé que no necesariamente está tan relacionada, si en este contexto y a partir de su experiencia y lo que usted ha investigado, estos recursos, o sea, los intereses de los cooperantes, de los donantes, se están enfocando en áreas o regiones específicas del mundo que no necesariamente sean Centroamérica, a propósito que estamos hablando del contexto centroamericano. Excelente. Bueno, con respecto a la primera pregunta de las prioridades, una de las principales críticas que hacen los países donantes es que realmente los países no saben qué es lo que quieren, ¿verdad? No puntualizan sus prioridades, y eso es un tema complicado, porque al final terminamos haciendo lo que llamamos como la cooperación más desempolvada, ¿no? Y este punto es importante. Entonces, ¿cómo se definen las prioridades? Ante la OMC la iniciativa la trabaja países menos adelantados y países en desarrollo. Claramente, toda la revisión que se hace con todo el monitoreo que al menos he realizado desde que se inició, desde que partió la iniciativa hasta el último Aid for Trade Glance, está dirigida principalmente a los países menos adelantados, ¿no? Y dependerá de dos elementos. Uno es el tema de que los países definan sus prioridades, y esto tiene que ver con los principios de alineación que se establecen en la Declaración de París. Entonces, este elemento es importante y depende de las prioridades que se incorporen en las estrategias. Pero como te explicaba, el tema es que y esa es una crítica que hacen los países, en este caso los donantes tanto multilaterales como bilaterales, que los países realmente o los receptores no saben realmente cuáles son sus prioridades. Y ahí la importancia de hacer un diagnóstico, ¿no? Y aquí sé que me estoy ampliando un poco con la respuesta, perdón por el tiempo, pero nada más un espacio importante que puede ser para definir prioridades, puede ser en el último acuerdo comercial firmado de facilitación del comercio, específicamente en el artículo 14, artículo 16, el artículo 16 que habla en la categoría C, que habla específicamente sobre las necesidades que puedan tener y los plazos que puedan tener. Eso es un espacio importante para que los países como los nuestros, como los centroamericanos, planteen sus necesidades en materia de facilitación del comercio, que es la categoría 1, por ejemplo. Y para responder la segunda pregunta, que tenía que ver con, a ver si me repites, por favor, María Fernanda, revisar el interés que se enfocan. ¿Me podrías volver a repetir la segunda pregunta? Sí, que si la pregunta es o va orientada hacia
Si hay regiones específicas del mundo que los donantes, en este caso, como usted señaló en el gráfico, están enfocando, ¿verdad? Su ayuda, los fondos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas regiones? O si bien la ayuda es dispersa, por ejemplo, si hay alguna región del África, si hay alguna región del sureste de Asia, si Centroamérica se ha convertido en una prioridad o el Caribe, solo para ejemplificar a partir de su experiencia y los hallazgos que usted ha ido realizando en su investigación. Claro, una debilidad, lamentablemente, de la iniciativa como tal es que no se definen incluso cuáles serían los criterios que se deberían tener para poder dirigir esta ayuda. Por ejemplo, cuando se revisa los desembolsos se realizan para América Latina, te vas a encontrar que el segundo receptor es México, ¿verdad? Y es un miembro de la OCDE. Entonces, y tienes versus Haití, país menos adelantado de América Latina, el único país menos adelantado de América Latina. Entonces, eso te hace ruido, ¿no? Con respecto a los intereses que puedan tener los países. Claramente los donantes tienen un interés claro sobre los países menos adelantados, por supuesto también porque por temas de vulnerabilidad y por temas de limitaciones al comercio, son mucho más profundas que la que los países centroamericanos puedan tener. Eso puede ser un punto. De hecho, parte de lo que me motiva a estudiar la región centroamericana es qué pasa con los países, o sea, qué pasa que no están entendiendo que no pueden sacar provecho de esta iniciativa, porque la iniciativa es para los países en desarrollo, pero se está vinculando. Ahora, hay otro elemento que les favorece a los países menos adelantados y es el marco integrado mejorado. Ellos tienen un fondo específico en el cual los donadores, tanto multilaterales como bilaterales, ponen sus fondos ahí y los países menos adelantados pueden hacer uso de estos recursos. Esto no existe para los países en desarrollo o para los países centroamericanos, ¿no? Y es ahí un poco mi intención y esto queda un tema de sensibilizar a los gobiernos centroamericanos de que entiendan que existe esta iniciativa, que pueden hacer uso de esta iniciativa, pero que deben entender también cuáles son sus limitaciones al comercio, cuáles son sus necesidades puntuales en materia comercial. Y bueno, por supuesto ahora con el COVID van a salir otras necesidades más específicas, ¿no? Pero es ahí donde tiene que haber esa vinculación entre ambos elementos, pero sí es muy disparte. Decía, en el 2013 fue África los primeros, 2017 fue Oceanía y América no es por lo menos no está entre las regiones prioritarias de la ayuda para el comercio, ¿no? Muchas gracias, Diana. Ahora, siguiendo la misma dinámica, me permitiré plantearle como dos preguntas en una a Nadia. Y la primera tiene que ver, aquí señalan con el tema de las cadenas de suministro y en este caso contextualizándolo al comercio agrícola. ¿Cuáles son las impresiones? ¿Qué es lo que ha visto el ICA respecto a los efectos del COVID en las cadenas de suministro en el contexto de la agricultura? Esa sería una pregunta y la otra es un poco más general y también desde la visión del ICA como un organismo que se encarga del tema de la cooperación en materia agrícola en América Latina, ¿cómo se piensa o cómo se reconfigura o cuál es el posicionamiento que tienen el ICA sobre los efectos de la pandemia en el sector agrícola para América Latina, sabiendo de que es una región que depende de una parte de forma importante del comercio agrícola, no solo en sus exportaciones, sino para sus mercados internos? Esas serían las consultas, Nadia. Nadia, ¿está por allí? Sí, disculpen, es que algo sucede con mi monitor que cuando trato de encender el micrófono, él más bien se esconde. No se preocupe. Así que mis disculpas por ese No, inconveniente no, técnico. no se preocupe, pero sí me pudo escuchar. Sí, con respecto a la primera pregunta de cadenas de suministro, voy a proceder a contestarla de una vez. Y la segunda no me quedó clara.
Entonces, quisiera responder a esta primera pregunta y después profundizar en la segunda. Los efectos del COVID no son, según lo que hemos observado, no son iguales en todas las cadenas agrícolas. En diferentes rubros hay diferentes tipos de disrupción. Así es un hecho que prácticamente todas las cadenas han sido interrumpidas, ¿verdad? El tema del confinamiento que se ha dado en prácticamente todos los países de América y muchos países del mundo ha afectado precisamente la logística y la distribución, no solo de los bienes agrícolas, sino ¿verdad? De bienes en general. Incluso podríamos hablar de la cadena de servicios, pero bueno, esa no es nuestra especialidad. Así que por ejemplo, difícil establecer alguna tendencia específica más allá de eso, porque realmente hay que analizar el país, hay que analizar el rubro específico y incluso la región, ¿verdad? Todo un análisis de cadena. Un ejemplo ha sido por el tema del cambio de diferentes proveedores y que incluso ya vienen factores de atrás de la crisis, ¿verdad? La crisis de repente viene a acentuar o exacerbar ya problemas que venían sistémicos, ¿verdad? O que ya se venían arrastrando, como por ejemplo el conflicto entre Estados Unidos y China, que ha venido a ser una gran oportunidad para países de América Latina. Entonces, debido a la imposición de restricciones entre estos titanes económicos, ¿verdad? Y titanes agrícolas, vienen a reconfigurar un poco la composición de la economía y de las cadenas de ciertos rubros. En el caso de la soya, para Brasil ha sido una ganancia, ¿verdad? Que China y algunos cereales, ha sido una ganancia que China haya tenido este conflicto con Estados Unidos, ¿verdad? Para Brasil, Brasil ha sido uno de los países, si no el que más ha ganado con esta, con esta convulsión económica, con esta crisis y sobre todo en el sector agroalimentario. La cadena de las carnes también, la proteína animal es una de las cadenas que ha tenido diferentes movimientos, ¿verdad? Por un lado, los países de América Latina como Argentina, el mismo Brasil, México, se han vuelto más fortalecidos con diferentes, ¿verdad? Al proveer cadenas a diferentes países de Asia específicamente. En el tema de las frutas incluso, eh, algunas sí se han visto afectadas negativamente. En algunos casos, por ejemplo, en el de Perú, eh, algunas cuestiones logísticas han sido realmente negativas para la economía en el mismo rubro agrícola, que ha beneficiado a otros países como Chile, ¿verdad? Que ha sido el mismo México. Entonces, bueno, habría que analizarlo y haber diferentes composiciones y diferentes eslabones de la cadena para ver cómo esto se ha ido comportando. Muchas gracias. La otra pregunta era básicamente más amplio, es cómo debe la región repensar la agricultura, la debe repensar. ¿Hay algún posicionamiento del ICA de apoyar, por ejemplo, cierto tipo de sector, cierta modalidad de agricultura? A propósito de la importancia que tiene el sector agrícola para las economías, pues en este caso lo contextualizaremos de América Latina. ¿Qué dice de cómo se ve la agricultura en este contexto de pandemia? Que usted misma pues lo dijo en algún momento, ha sido disruptiva. Sí, no hay ahorita algún tipo de rubro específico que vayamos a apoyar, por lo menos no de momento. Ahorita está todo bastante fresco, por decirlo de esta forma,
y estamos empezando a analizar los efectos de la pandemia específicamente en diferentes cadenas, diferentes rubros, para un poco identificar de dónde van a venir las necesidades de los países. Nosotros, bueno, nuestros principales clientes son los ministerios de Agricultura, entonces ellos casi siempre todas las demandas vienen a través de ellos. Sin embargo, también trabajamos con el sector privado. Y lo que sí hemos identificado son dos cosas. Número uno es que a nivel general se va a dar o se puede dar una tendencia a que las medidas en agricultura más bien puedan tener algún tinte regresivo. Es decir, que en lugar de ¿verdad? Tener mejoras, de tener, por ejemplo, un mejor impacto en el ambiente, van a ir en contra de todo eso. Será necesario, ¿verdad? Utilizar tecnologías más baratas de producción, incluso de comercialización, el encarecimiento de costos de logística y de producción para algunos insumos agrícolas, pues hacen que regresemos a métodos de producción menos eficientes en ese sentido. ¿Y qué apoyamos y en qué estamos pensando en el IICA? Bueno, incluso si ustedes revisan varios artículos del blog, lo que estamos promoviendo es precisamente medidas que promuevan la sostenibilidad, no solo económica de la actividad agrícola, sino también social. Entonces, el tema de agregar valor a la producción, no solo con nuevas tecnologías, que ya de por sí son difíciles de acceder, tecnologías más, ¿verdad?, que incrementen la productividad, que sean más eficientes, etcétera, pero que también tomen en cuenta aspectos de integrar a las juventudes, por ejemplo, a las mujeres en el rural, ¿verdad?, las mujeres rurales que han destacado como claves en esta pandemia, ¿verdad? Se ha redescubierto el rol de las mujeres en la producción agrícola. Pero bueno, eso es a grosso modo y muy en general lo que hemos venido viendo en estos meses, y esperamos el próximo año tener más identificadas los tipos de iniciativas que van a venir de nuestros ministerios de América y que iremos a apoyar. Los estaremos enterando. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, para ir cerrando entonces esta ronda de preguntas y con esto, pues, la actividad del día de hoy, esta es una pregunta de cierre para ambas expositoras y yo les pediría la titánica tarea de reducir la respuesta a dos líneas. Y la pregunta es, a propósito de que este es un seminario sobre los efectos o esta realidad, la realidad que tendremos post-COVID respecto a las políticas comerciales y el sistema multilateral de comercio, les pregunto en términos generales, desde sus diferentes áreas, a partir de lo que ustedes han hablado el día de hoy y su experiencia, ¿cómo el COVID-19 ha incidido, reconfigurado el comercio internacional? Y entonces aquí les pido ser bastante puntuales. Ariana. A ver, reshoring, primero, eso es lo primero. Un reshoring hacia los países, lo ha demostrado Estados Unidos, no me voy a extender, María Fernanda. Reshoring, un primer elemento que se ha visualizado, y el otro elemento que tiene que ver con un replanteamiento de las estrategias en política comercial que van a tener que hacer los países, en este caso centroamericanos post-COVID, ¿no? Que sea un fortalecimiento de la categoría 1 y 3 en cuanto a ayuda para el comercio, ¿no? Porque va a ser necesaria. Ok, gracias. Nadia. Es una pregunta muy difícil para contestar en tan poquito tiempo. Pero grosso modo, tendencias encontradas de fragmentación, ¿verdad? Esto ha venido
a no solo fragmentar cadenas productivas y de logística, sino también a fragmentar las tendencias políticas de apertura y de flexibilización del comercio, eso por un lado, y también una gran necesidad de cooperación entre los países. Como decía Ariana, los países deben o deberían, tanto a nivel multilateral como a nivel regional e incluso doméstico, sentarse a pensar en medio de todas las urgencias que deben atender, cuáles son sus prioridades y cuáles son sus necesidades, ¿verdad? A nivel general, y aplica también para el comercio agrícola. Muchas gracias por ese esfuerzo, esa síntesis. Bueno, creo que ha sido esta una sesión muy productiva, muy interesante, donde se han evidenciado esta naturaleza disruptiva que tiene la pandemia, tanto en el comercio agrícola como en la ayuda al comercio. Las asimetrías, las complejidades para entender los efectos que tiene la pandemia, por ejemplo, en las cadenas de suministro, incluso los efectos que va a tener en la reconfiguración de las políticas comerciales de los países, las asimetrías que existen actualmente en el contexto de la ayuda para el desarrollo, elementos que se tienen que definir en el contexto de la ayuda para el desarrollo en la medida que hay pues diferentes, la ayuda para el comercio, perdón, que hay diferentes conceptualizaciones. Entonces, pues, se nos acaba el tiempo. Agradecerles a Nadia, a Ariana, por el tiempo, por compartir sus experiencias y su conocimiento el día de hoy. Esperamos que en un futuro muy cercano nos puedan acompañar nuevamente. Agradecerles a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles y extenderles una cordial invitación para la actividad del día de mañana a la 1 de la tarde sobre el tema de la experiencia diplomática costarricense en Asia, retos y perspectivas de la acción exterior, donde tendremos la participación del señor Canciller de la República, don Jorge Valerio de la Embajada de Costa Rica en República de Corea, y la señora Adriana Solano, la jefa de gabinete del despacho de la viceministra. Nadia, Ariana, un gusto compartir este espacio. Igualmente. Esperamos vernos pronto y pues a todos y todas que pasen una linda noche, que estén muy bien.